Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ir a las Escrituras. Si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 15. Ahí estaré dando lectura a las Sagradas Escrituras, y si tiene su Biblia, lo invito para que me acompañe en esta lectura. Vamos a leer juntos y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado el traer esta lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora llega el momento, Señor, de la exposición de la misma, y no es bueno, Señor, que hablemos nosotros, sino es bueno que tú seas hablando a nuestra vida, ministrándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que en todo sea la preeminencia tuya, y que lo que se comparta, Señor, venga por la guía y por la dirección del Espíritu Santo, que se encuentra entre nosotros haciendo su obra. Por lo que te damos gracias, creyendo que al pedir algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, también nos responde por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, por siglos se ha discutido en cuanto a uno de los temas primordiales de los que nos enseña la Biblia, que es la salvación del hombre. Y aún hoy día, cuando se escribe acerca de este tema, verdaderamente captura la atención, tanto de aquellos que creen que la salvación se pierde, como de aquellos que afirman que la salvación no es algo que se pierda. Entonces ha sido motivo de discusión por siglos, y ha sido también el
el tema de atracción para aquel que quiere tener la seguridad en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros estando en este mundo y recibiendo el conocimiento de Dios, por medio del conocimiento de Dios, nosotros sabemos que hay una condenación eterna y sabemos que hay una vida eterna. Y todos queremos tener la seguridad o la convicción o la firmeza de que vamos a ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un motivo de preocupación pensar que alguien pueda pasar que su destino sea pasar una eternidad sin Dios y en un lugar de tormento. Siempre ha sido esto motivo de discusión y de preocupación en el hombre. Y es una realidad, el cielo existe y el infierno existe. Amén. Y muchos tal vez hoy día lo hayan desmerecido este tema, tal vez lo hayan desestimado y no estén meditando en ello, pero quiera que esta reflexión les pueda llevar a la meditación. Pero sí han habido y hay muchas personas que en ello están meditando y que quisieran tener una seguridad y una convicción en cuanto a este tema. Y hermanos queridos, la Biblia no es un libro de interpretación privada que yo puedo leer y decir lo que a mí me plazca. Por eso es que tenemos que ser quienes tenemos este llamado a compartir la palabra de Dios, tenemos que ser muy cautelosos, muy precavidos en el sentido de no querer hablar de nosotros mismos o lo que a nosotros nos parece, sino que podamos llegar a hablar con la seguridad y la convicción que da las mismas escrituras. ¿Por qué? Porque como no es un libro de interpretación privada, la Biblia se interpreta con la Biblia. Las interpretaciones de Dios, no es de los hombres. Y cuando nosotros leemos en cuanto a la redención del hombre, nosotros podemos ver que realmente el hombre fue condenado por el pecado y destituido de la gloria de Dios, imposibilitado de poder alcanzar la gloria de Dios. Y esto siendo un problema para la humanidad y no queriendo Dios que el hombre se pierda, a su tiempo Dios envió a su Hijo para una obra, para la obra de la redención. Y lo llevó a cabo mediante su Hijo, al punto tal en el que en un momento dado el mismo Señor Jesucristo dijo: si puedes pasar de mí esta copa, hazla pasar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se sometió a la obediencia a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice el autor de la carta a los Filipenses, que el Señor Jesucristo se hizo obediente a Dios y sirvió al hombre hasta la muerte y muerte de la cruz. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano querido, que la redención era una necesidad. Por eso es que también hemos compartido en algún momento en que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían, para que no se convirtieran y fueran sanados. Y la razón era, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo venía para hacer una obra que si se anunciaba no la iban a entender. No la iban a entender. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba preparado para entender que el Mesías anunciado muriera como un malhechor colgado de un madero. No podían asociar este hecho. Que un libertador anunciado por los profetas terminara muriendo colgado en un madero, y el ser colgado en un madero no es lo mismo que morir a espada del enemigo, como de repente murieron otros librando batallas. Morir colgado en un madero significaba ser maldito, entonces no podían asociarlo. Humanamente era una locura. No podían asociar el hecho de que el Mesías anunciado, al que tanto esperaran, terminara muriendo en un madero. Pero el mismo autor de la carta a los Corintios dice que la necedad de Dios es más que la sabiduría del hombre, la debilidad de Dios es mucho más que la fortaleza del hombre. Entonces lo que para el hombre le parecía una necedad, algo insensato, que era una locura, vino a ser la estrategia de Dios para redimir a la humanidad toda.
Y cuando el Cristo yacía en esa cruz, en debilidad, en su debilidad Él estaba salvando a la humanidad toda. Amén. Entonces lo que parecía débil en realidad fue el motivo por el cual la humanidad toda fue salva. Lo que parecía una insensatez fue el plan diseñado por Dios para salvar a la humanidad. Entonces lo que muchas veces nosotros no comprendemos, lo tenemos que aceptar por medio de la fe. Y hoy día muchas personas están queriendo tener una comprensión y están queriendo, y hoy leía el autor de varios libros, y uno de ellos era si la salvación se pierde, sí o no. Y seguramente habrá vendido bastante de esos libros, porque vuelvo a decirlo, es una inquietud y es una preocupación en una persona sincera que quiere tener seguridad en cuanto a su destino eterno. Lo triste es que él tomó como 10 o 15 versículos bíblicos para argumentar que la salvación se perdía. A mí me llamó la atención cuando leí el título de la publicación y busqué leer, a ver qué era lo que afirmaba. Y ciertamente varios de esos versículos podrían dar a entender como que la salvación es algo que se pierde. Pero nosotros tenemos que meditar quién fue el objeto de la salvación. La humanidad, ¿no es cierto? La humanidad fue el objeto de que Dios enviara a su Hijo a salvarlo. ¿Y de dónde lo tenía que salvar a la humanidad? De la esclavitud, porque la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado por naturaleza. O sea que no teníamos una libertad para tomar una decisión de romper por nosotros mismos esas cadenas. No teníamos una libertad para decir yo renuncio al pecado para servirlo a Dios. Tenía que venir alguien más fuerte y romper esas cadenas y darnos esa libertad. Por eso Jesús dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el objeto de la salvación era el hombre, que el hombre se hallaba perdido, muerto en sus delitos y en sus pecados, siendo esclavo del pecado. Y al estar en la condición de esclavo no tenía las condiciones por sí mismo para ser libertado. O sea que tenía que llevarlo a cabo a alguien, ese plan, para que el hombre que era objeto de la salvación, que necesitaba ser rescatado de esa condición, pudiera salir de esa condición. Y quien lo llevó a cabo fue Dios. Por eso dice que Dios estaba en Cristo. Y este pasaje es muy importante para entender. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo toda la creación por medio de la sangre de su cruz. O sea que el que estaba llevando a cabo el plan de la redención, de la salvación del hombre, no era el hombre, sino que era Dios. Por eso es que ese plan no puede tener falla alguna, por eso es que no puede fracasar. ¿Por qué? Porque si fuera un plan diseñado por el hombre, o fuera un intento del hombre por ser salvo, o fuera el esfuerzo del hombre por ser salvo, las fuerzas del hombre tienen un cierto límite. Y la sabiduría del hombre también tiene un límite. Y la capacidad del hombre también tiene un límite. Pero Dios todo lo puede. La insensatez de Dios es más que la sabiduría del hombre. La debilidad de Dios es más que la fuerza del hombre, dice la carta a los Corintios. Entonces no era el hombre en su intento por ser rescatado. No era el hombre en su intento por librarse de esa condición, sino que era Dios por medio de su Hijo Jesucristo llevando a cabo el plan de la redención. ¿Por qué podemos tener hoy seguridad y confianza en que ese plan no tiene defecto, en que ese plan y ese propósito que fue llevado a cabo no tiene falla? Porque no lo hizo un hombre, sino que lo hizo Dios. Lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, eso nos tiene que traer seguridad. Y la otra razón por la cual nosotros tenemos que tener seguridad y que tenemos que tener confianza es que todo esclavo para ser rescatado tiene que ser rescatado con un precio.
Los otros días me preguntaba un hermano cuánto era el precio de 30 monedas de plata. Y la Biblia dice que el precio de 30 monedas de plata era el precio de la redención de un esclavo. O sea, si alguien equivocadamente mataba o en una riña o mandaba hacer un trabajo o hacía, se le escapaba el hacha del mango y hería al siervo de otro, para rescatar a ese siervo tenía que pagar 30 monedas de plata, que fue el precio de lo que se le puso a la cabeza del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué fueron 30 y no fueron 40? Porque 30 era el precio estipulado por la ley para redimir a un esclavo, a un hombre de una condición que no era dueño ni de su propia vida, que ya su vida pasaba a ser el dueño otro. Por eso es que, hermano querido, para libertar a un esclavo se pagó el precio de un esclavo en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Cuando se le vendió al Señor, se le vendió al precio de un esclavo. Pero cuando se redimió a la humanidad, se pagó el precio de lo que demandaba la ley. La ley demandaba que la paga del pecado era la muerte, y que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecado, era lo que demandaba. Por eso es que tenemos que tener seguridad. ¿Por qué? Porque el plan lo diseñó Dios, lo llevó a cabo Dios por medio de Jesucristo, y el precio fue pagado totalmente. ¿Cuál era el precio? Que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado, y la paga del pecado la muerte. Y la Biblia dice que inclinando su rostro el Señor Jesucristo expiró diciendo: consumado es, habiendo derramado hasta la última gota de su sangre con la lanza que atravesó su costado. Habiendo derramado hasta la última gota de su sangre con la lanza que atravesó su costado. Entonces se pagó el justo precio, la muerte de un inocente, y se dio el precio de la sangre para remitir los pecados. Entonces una deuda, una vez saldada, no se puede volver a cobrar. Es injusto que si alguien pagó por una deuda, se le quiera volver a cobrar la deuda. Si la deuda se pagó completamente, entonces es injusto que alguien venga a demandar por esa deuda. Así que la deuda del pecado se pagó el justo precio. ¿Cuál era el justo precio? La muerte. Murió un inocente, Jesucristo, sustituyéndonos, pagó con su sangre, derramando hasta la última gota de su sangre. Por eso es que no se puede cobrar 2 veces por un mismo delito. No se puede cobrar 2 veces por un mismo delito. Por eso es que podemos tener la seguridad de que la deuda ya fue saldada, porque se pagó con muerte, y con muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo decía: si en algo he de gloriarme de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí había sido saldada la deuda que le era contraria, por la cual él se veía deudor de Dios y deudor a la ley. Entonces, ya siendo saldada la deuda, era motivo por el cual gloriarse. Es como cuando alguien está pagando algo en cuota. Cuando llega a pagar la última cuota y recibe el título de la propiedad, usted se pone contento, le trae una alegría eso a su corazón, porque ahora es dueño de algo. Amén. Entonces, hermano querido, ¿por qué no podemos gloriar? Porque la deuda se pagó enteramente, con una muerte y con el justo precio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y 2 veces no se puede pagar por una deuda. Así que nadie puede demandar diciendo que somos deudores. Por eso dice la Escritura que para los que están en Cristo no hay condenación alguna. ¿Por qué? Porque ya fuimos exentos, ya fuimos libres de cargo y de culpa. No porque no se hubiera pagado el precio,
no porque no se hubiera satisfacido la demanda, el precio se pagó, la demanda fue saldada. ¿Con qué? Con la vida de un inocente y con la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué decimos la vida de un inocente? Porque si Cristo hubiera sido con pecado, nunca hubiera podido redimir a la humanidad. Por eso cuando le preguntaron, ¿y cómo ha de ser salvo el hombre? Jesús respondió diciendo, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. ¿Por qué? Porque conocía cómo es que Dios iba a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a través de Él. Él era el medio por el cual todas las cosas iban a ser reconciliadas con Dios. Porque por causa del pecado no solo vino la condenación al hombre, sino que vino, amén, la ruina a toda la creación. Entró el pecado y cuántas cosas en cuanto a la creación se vieron distorsionadas. Por eso es que por medio de Jesucristo todas las cosas son reconciliadas para con Dios. Ya de esto hablamos. Lo que eran animales inmundos para la ley, cuando Cristo derramó su sangre, estando Pedro en el aposento alto, Dios le habló y le dijo, mata y come. Y él dijo, nunca ha de entrar algo inmundo en mi boca. Dijo, no llames inmundo lo que es santificado. ¿Por qué? Porque todas las cosas ya habían sido reconciliadas por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros podemos tener la seguridad. Primero, ¿por qué? Por la incapacidad que teníamos para por medio de nosotros mismos ser libertados. Porque si éramos esclavos no éramos dueños de nuestra vida. No teníamos los medios para romper por nosotros mismos esas cadenas o para libertarnos por nosotros mismos. Entonces nunca iba a estar en nuestras manos la redención, nunca iba a estar en nuestras manos el ser libertados de la esclavitud del pecado. Necesitábamos de alguien más fuerte que viniera y que rompiera esas cadenas. Necesitáramos de alguien que pagara el precio para sacarnos de ese mercado de esclavos. Amén. Y vino en su tiempo el Señor Jesucristo rompiendo las cadenas que nos esclavizaban y pagó el precio para que nadie pudiera venir y acusarnos. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Nadie puede venir a acusarnos. Pero el engaño del pecado es que nosotros no creamos a la verdad de Dios. Y hay gente que aún utiliza la misma Biblia y pasajes bíblicos para traer inseguridad e incertidumbre. ¿Por qué he de traer inseguridad e incertidumbre cuando Dios quiere que tengamos seguridad y que tengamos certeza, convicción de fe, para que pudiendo por medio de la fe estar firmes para soportar el día malo y pasado el día malo y acabado todo, nosotros recibamos la redención completa? Entonces uno mira y dice, qué esfuerzo. Pero en vez de ajustarse a lo que la Biblia dice, trae su pensamiento de lo que la Biblia dice. Y en vez de traerle seguridad al que cree, le trae confusión e incertidumbre y lo lleva a sus obras para dejar a un lado la obra que Dios llevó a cabo por medio de Jesucristo. Con este pasaje nosotros ya podemos tener seguridad y confianza. Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas consigo mismo por medio de la sangre en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la obra del hombre ahí? ¿En dónde involucra al hombre? En ninguna parte involucra al hombre. En ninguna parte está la obra del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo jamás podía ser. Él era el objeto de la salvación. Él era el que estaba perdido. Si alguien está perdido, necesita ser rescatado. Él era el objeto, el hombre era el objeto de la salvación. Y por sí mismo el hombre no podía liberarse, no podía salvarse a sí mismo. Entonces necesitaba de un Salvador. Por eso es que Dios envió a su tiempo a su Hijo a nacer de una mujer. Ahora, para los judíos fue tropezadero, para los gentiles fue locura, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios para salvación. Para nosotros los creyentes es poder de Dios.
para salvación. Por eso lo débil de Dios es más fuerte. Cuando uno mira que Cristo fue crucificado en debilidad, ciertamente, pero en su debilidad rescató a la humanidad toda. Para los judíos es una insensatez que el Mesías anunciado que venía a libertarlos de la esclavitud terminara muriendo como un malhechor, como un maldito. Pero la insensatez de Dios es más que la sabiduría de los judíos. Por eso cuando le decían, danos señal si eres el Hijo de Dios, Jesús lo miraba y compadeciéndose, porque teniendo oídos no oían, teniendo ojos no veían, dijo, la única señal que les será dada es la del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días, pero al tercer día resucitará. Bendito y santo, y no podían entender, no podían comprender cómo asociar a su Mesías, que era el que venía a libertarlos, terminara muriendo como un malhechor. Pero lo que no comprendían, los discípulos sí lo comprendieron. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 3, que estuvo 40 días con sus discípulos hablándole el Evangelio. En Gálatas el apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado no lo he recibido de hombre alguno, lo he recibido del Señor Jesucristo. O sea que lo que no comprendían cuando Cristo resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días con sus discípulos dándole testimonio y anunciándoles el por qué era necesario que el Cristo padeciera, para que luego ellos salieran y predicaran este evangelio con la convicción y la seguridad de la obra que había sido llevada a cabo. Por eso es que ellos predicaban a Cristo muerto y resucitado. ¿Para qué? Para que el que creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y en todo está excluida la obra del hombre. En todo. Ni siquiera los discípulos en los días del ministerio público del Señor Jesucristo entendían de lo que Jesús les hablaba. Por eso había cosas que no les hablaba y que se había reservado para otro tiempo. Y había cosas que también él mismo dio testimonio diciendo que cuando viniera el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que él les había enseñado. La mayor enseñanza que el Señor Jesucristo les compartió en cuanto al Evangelio, la hizo justamente después de que él resucitara. ¿Por qué? Porque hasta la resurrección no entendían. Fíjese, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3. Con pruebas indubitables. Asimismo le dijo, quédense hasta aquí, hasta que reciban la promesa, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando sean llenos del Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que aún todavía necesitaban algo más para poder ser esos testigos fieles. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, nunca estuvo la obra del hombre en la salvación del hombre. El hombre era el objeto de la redención, el hombre era el objeto de la salvación. No podía estar en sus manos la obra de la salvación porque él era el objeto, él era el que estaba perdido. Entonces, si el hombre era el objeto de la salvación y la obra es de Dios, es una obra acabada, es una obra perfecta, porque no es una obra de hombre, sino que es la obra de Dios. En Colosenses dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio de la sangre de la cruz, para que nosotros tengamos seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque se pagó el precio. Todas las cosas concuerdan con lo que la palabra de Dios dice. Bendito y santo sea el nombre del Señor, para que nosotros tengamos seguridad. Ahora hay otros pasajes que tal vez no están claros y algunos hermanos se confunden
y argumentan que hay que cuidarla, la salvación, y argumentan de que después, si habiendo sido iluminado y habiendo gustado, ya no queda otro sacrificio. Sí, hay otros pasajes que argumentan, pero también tienen su explicación. Pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación nunca estuvo en las manos del hombre, porque el hombre era el objeto de la salvación, era el que estaba perdido. Y lo llevó a cabo Dios, y por medio de Jesucristo, y si es una obra de Dios, es una obra acabada y es una obra perfecta. No tiene falla, no tiene defecto. Por eso es que podemos decir que tenemos la seguridad de que tenemos la vida eterna, y que es una vida inmarcesible, y no se puede pagar dos veces por una deuda. Si ya se pagó la deuda del pecado, no puede volverse a cobrar por una deuda que ya se saldó, porque es una injusticia. Y en Dios no hay ninguna injusticia. Pero que nosotros no lo entendamos porque lo interpretamos humanamente, porque no entendemos ciertos pasajes, hermano querido y hermana querida, eso no tiene que traer desconfianza. Sino todo lo contrario. Si yo sé que es algo que lo hizo Dios, tengo que confiar en Dios. Si sé que lo llevó a cabo por medio de Jesucristo, y es una obra acabada, y ya fue consumada, y ya fue realizada, tengo que estar contento de que he sido el objeto del amor de Dios, que de tal manera me amó Dios que no me negó ni siquiera la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para darle gracia, y nunca intentar yo por mis medios ser salvo, sino agradecer eternamente que era el objeto de la salvación y que de tal manera me amó que no me negó ni siquiera la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para tener gozo, para tener gratitud. ¿Por qué pierden las fuerzas y el ánimo los hermanos? Porque no tienen. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Si yo no me puedo gozar en la redención y en la salvación, ¿en qué me voy a gozar? ¿En que me prospere hoy? ¿En que mañana me sane un ser querido? ¿En que me reconcilie? ¿En qué me voy a gozar? Si lo más importante en cuanto al hombre es el destino eterno. Si en eso no me gozo, en hechos que se pueden dar o no, como el hecho de ser prosperado o no, como el hecho de ser sanado o no, porque está en la voluntad de Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué razón se pierden las fuerzas de los hermanos? ¿Por qué? Porque como creen que por sí mismos tienen que hacer algo para retener esta salvación, creen que por sí mismos tienen que hacer algo para ser merecedores de esta salvación, viendo que todo lo que hacen nunca es suficiente, porque no importa cuánto haga el hombre. Por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado. Si alguien quiere cumplir lo que lo haga, pero nunca va a sentirse satisfecho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por medio de las obras nunca el hombre puede ser justificado. Entonces, si yo nunca voy a ser justificado, no importa cuántas obras haga, nunca voy a estar satisfecho, porque siempre voy a sentir que tengo que hacer algo más. Pero cuando me doy cuenta que es una obra completa, acabada, consumada, y que yo he sido el objeto del amor de Dios, en el deseo de que no me pierda, no me negó ni siquiera la vida de su Hijo, entonces, ¿qué debo de hacer? Recibirlo. Por eso es que Dios lo dio por medio de la fe, para que sea por gracia, para que nadie se pueda gloriar. Por eso dice que somos salvos por gracia, y esto es por medio de la fe, y no de vosotros, sino que es un don de Dios. No es la fe el don de Dios. El don de Dios es el regalo de la salvación. El don de Dios es el regalo de la salvación. La fe es la convicción basada en el oído. Si yo escucho y creo en aquel que me está comunicando el mensaje, creo, entonces eso es fe. Si no creo, ya fui condenado por el hecho de no creer. Lo dice la palabra de Dios. Pero si creo, nunca voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios lo dio por medio de la fe. Cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué dice? Tienes que creer, nada más. Creer. Ni siquiera
hermano, involucra otra cosa que el creer. Porque de lo que uno cree, habla. Si yo creo, voy a confesar. ¿Por qué estamos hablando estas cosas entre nosotros? Porque creemos. Si usted no creyera a estas cosas que yo estoy hablando, se levantaría y se opondría o diría, a mí me parece que no es así. Como tanto se opusieron cuando Pablo les testificaba diciendo, ya te vamos a oír, palabrero. Otro día nos vamos a juntar con vos para oírte. Pero si usted está escuchando y atentamente y afirma diciendo amén, ¿es por qué? Porque está creyendo con su corazón. Si no, se levantaría o se opondría y diría, ya te vamos a oír, palabrero. Ven otro día a hablar de estas cosas, como tantos se levantaron, como tantos no quisieron oír porque para ellos no es así. Pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, cuánto mayor seguridad tenemos que tener y cuánto mayor seguridad tenemos que darle a las personas en cuanto a esta buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio de la sangre de la cruz. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, Señor, para iluminarnos los ojos del entendimiento, trayéndonos así la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Por lo que te damos gracias, porque no ha sido una obra fortuita, casual, sino que ha sido una obra anunciada por la ley y por los profetas, y llevada a cabo por medio de Jesucristo, en quien estaba la plenitud de toda la deidad, reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio de la sangre de la cruz. Por lo que te damos gracias, porque quedó excluida la obra del hombre para que en todo sea la preeminencia tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,